subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, estamos ya poniéndonos al día y es que, claro, la información veraz y la información hecha con mimo, con cariño de los medios profesionales, pues es lo que tiene, pues sí, el contrastar, el contar noticias. En este caso, sí, nos estamos poniendo un poco al día, pero de nuestras cosas, que también es importante porque hace mucho que no nos veíamos y ya nos teníamos ganas, y es un auténtico placer recibir a, como decimos, nuestra autoridad, a los que somos periodistas. Damos la bienvenida a Amaia Goicoechea. Ella es decana del Colegio Vasco de Periodistas y presidenta de la Asociación de Periodistas Vascos y Vascas. Amaia, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Susana. Bueno, nos estamos un poquito, sí, es verdad, poniendo al día de nuestras cosas, pero porque también, al final, los periodistas también tenemos vida, Hombre, tenemos claro. sentimientos y tenemos corazoncito. afectos, claro. Y tenemos cariño Sí, a nuestros compañeros y compañeras, eso vaya por delante, además de contar la información. Amaia, fíjate, estamos hablando de fake news, desinformación, bulos. Estamos haciendo esta serie de programas, bueno, pues con el impulso del gobierno vasco para precisamente intentar arrojar un poco de luz, ¿no? a todo esto de la desinformación, de esos bulos, de todo lo que encontramos en redes sociales, que la gente piensa que en ocasiones lee cosas publicadas por medios o que no son medios, son pseudomedios. Hay mucho intrusismo, luego comentarios y bulos vertidos por personas que desde el anonimato pueden poner, o partidos políticos que vierten todo tipo de desinformaciones y malintencionadas y maliciosas también para desprestigiar a colectivos de inmigrantes, colectivos, personas del LGTBI, etc. ¿A qué nos enfrentamos, Amaia? Porque claro, esto es una realidad que sí que la gente dice, bueno, pero esto ha pasado siempre. Hace unos años no pasaba tanto hasta la irrupción de las redes sociales y demás, ¿no? Nos enfrentamos al caos. Lo que pasa es que al caos, dentro del caos hay que poner orden, ¿no? Y yo sí que creo que hay que regular, o sea, hay que regular y hay que reivindicar más que nunca el periodismo, el buen periodismo y la seguridad de medios potentes, diferenciar lo que es información de puro entretenimiento. Esto, Susana, ha existido siempre. Siempre ha habido desinformación y ha habido bulos, ha habido mentiras, ha habido falta de rigor. Lo que pasa es que ahora, con la irrupción de las redes sociales, con todo el avance y desarrollo tecnológico, cualquiera tiene un micrófono, cualquiera puede organizar una tertulia, cualquiera puede mentir y puede intoxicar, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es códigos deontológicos, leyes, o sea, ordenar el tema, es decir, que no haya impunidad, o sea, que no salga gratis el mentir, que no salga gratis el desinformar. Y reivindicar el periodismo, reivindicar el buen periodismo, que la gente tenga mayor cultura, mayor finura cultural y sepa diferenciar entre lo que es, pues eso, un comentario o un encuentro entre amigos o colegas o tal, de algo. O sea, si uno quiere informarse, tiene que ir a otras fuentes, otros lugares donde por lo menos se consulte a tres fuentes, se contraste la noticia y haya una cierta garantía. Sí, porque Amaia, como comentas, esto hay gente que dirá, bueno, esto no es nuevo, no. Bulos y mentiras se han podido vertir bueno, desde que casi las personas somos personas, ¿no? Incluso yo me estoy echando mucho a la vista atrás de periódicos muy sensacionalistas que han podido un poquito, ¿no? Mostrar, ¿no? Esa información igual no verá. Pero claro, es que con las redes sociales, como comentas, hay todos los días tanta desinformación y tanto contenido que al final esto hace que incluso con tecnologías como la inteligencia artificial y demás juegan claro, otro papel que no, claro, pues un periódico sensacionalista que hay antes, bueno, pues igual no contrastaba y ponía un titular un poco alarmante. Es que ahora estamos viendo cómo en las redes sociales esto en cuestión de segundos tenemos esas publicaciones. Sí, ¿no? Lo que hay que hacer es reglamentar, regular eso, y al que no actúe correctamente ir contra él, jurídicamente ir contra él y denunciarlo.
denunciarlo tanto en los juzgados como en los medios de comunicación y popularmente, o sea, juzgar, o sea, que esa gente no quede impune, que esos actos no queden impunes. Pero para eso se necesita mucha determinación por parte de los gestores políticos y también la ciudadanía tiene su parte de responsabilidad. O sea, no podemos dejar pasar por alto cualquier cosa, tenemos que reaccionar y tenemos que denunciar determinadas malas prácticas. Siempre ha habido eso, no desde la revolución, la primera revolución industrial, desde el origen de la humanidad siempre ha habido, el ser humano siempre ha intentado manipular, mentir y trastocarlo todo, ¿no? Lo que pasa es que ahora las posibilidades son infinitas. Ha habido un artículo muy interesante este fin de semana en El País de un tal Andrea Ricci, que hablaba un poco, claro, hay más posibilidades de manipular, de desinformar y de mentir en democracia que no en regímenes autoritarios, porque cuando no te dejan respirar y además tienes la amenaza de que te van a detener inmediatamente, la gente está más contenida. Ese es el reto, o sea, vivir en democracia sin que se nos vaya la olla, sin que perdamos un poco el sentido de la responsabilidad de que hay cosas que no se pueden hacer, que no puedes intoxicar, ¿no? Y que además eso no se convierta en una costumbre, es decir, que los partidos no se acostumbren, por ejemplo, a jugar con esas redes y con esas posibilidades de delito, porque es un delito, pero para eso se necesita una cultura democrática y una finura cultural que hoy por hoy no la tenemos. Fíjate, Amaya, se utiliza mucho, ¿no?, frente cuando denunciamos, ¿no?, estos bulos, estas desinformaciones, estas fake news, ¿no?, que es el término ahora mucho que se utiliza, gente que dice, bueno, libertad de expresión. A ver, no confundamos, que no, los periodistas somos los primeros que queremos esa libertad de expresión para poder contar, para poder manifestar, relatar todo lo que ocurre, pero de manera veraz, claro, de manera verificada, de manera contrastada. Es decir, cuando dicen, no, yo no puedo publicar un comentario contra X colectivo, contra X persona, hombre, vais contra la libertad de expresión. Entonces, ¿hay las líneas, no, Amaya? No, porque el bulo denota o exige, para que una cosa sea un bulo, que haya una intencionalidad. Es decir, yo coloco algo en las redes o en los medios sabiendo que es mentira. Y eso es lo que existe, ese recurso existe, eso es lo que se denuncia. Eso es lo que se denuncia. Y detrás hay personas e incluso partidos políticos, que eso también es gravísimo. Gravísimo, gravísimo, muy grave. Sí, sí. Yo creo que mi esperanza la tengo en medios locales, en medios cercanos como vosotros. Como Tele7. Como vosotros. Y luego también en que la ciudadanía, yo confío en que la ciudadanía empiece a no dejar pasar por alto determinadas cuestiones. O sea, y que se rebele, o sea, que se rebele frente a tanta locura, porque esto es una locura. Y lo más tremendo, Susana, no es que nos creamos las mentiras que intentan colarnos, sino que al final no creamos en nada, y eso es lo peligroso. En Europa ha habido estudios que año tras año dicen lo mismo. Los colectivos que menos credibilidad y prestigio suscitan son los políticos y los periodistas. Eso hay que romperlo. Y nosotros, por lo menos como colectivo profesional, no podemos permitir que eso sea así. Es decir, tiene que reaccionar todo el mundo, nuestros gestores políticos, la ciudadanía y nosotros mismos también, defendiendo un buen periodismo y un periodismo crítico y autocrítico. Y el periodismo es un contrapoder, es decir, no nos podemos conformar, hay que verificar. Hace poco hubo una jornada interesantísima en la UPV sobre el tema de la desinformación, los bulos, las mentiras, y estuvieron verificadores, porque yo no sé si al final pretenden que los periodistas quedemos como meros verificadores, o sea, pero hace muchísimos años, yo me acuerdo que hace como 40 años a un amigo, a un abogado importante, ilustre de Euskadi, le hicieron una entrevista para un medio de comunicación potente norteamericano y le llamaron. Al de unos días le llamaron para ver si efectivamente había estado con ese periodista y si le habían preguntado, y le dijeron, le han preguntado esto y usted ha dicho, verificando, hace un montón de años. Ahora ya hay verificadores en los medios, ¿no? Pero yo el otro día en la jornada de la UPV les pregunté a los verificadores, ¿y quién controla al que verifica? Es verdad. Que esa es otra, ¿no? Yo creo que tenemos mucho camino por recorrer para estar a la altura de las circunstancias. Ahora hay más posibilidades de mentir, de engañar,
de que nos manipulen, y eso lo que exige es mayor conciencia, mayor compromiso de la ciudadanía, de los periodistas y de los políticos que pretendan una sociedad más justa y mejor para todos, no para unos cuantos. Con lo cual también los consumidores, ¿no? De redes sociales, Claro. ¿no? El público también tiene esa parte, no vamos a echar la culpa ni unos ni otros, pero tiene esa parte también de, bueno, esto es verdad o no. Ojo, los medios profesionales, ahí es donde puedo confiar y creer, y no esa rapidez, inmediatez de esos titulares. Hay ciertos tips o ciertos, vamos a decir, ¿no? Es decir, claves que nos pueden hacer sospechar para que, bueno, pues intentar saber si una información es verdadera o no. Pero claro, es complicado, por eso Claro. nosotros intentamos arrojar un poco también Claro. de, como decimos, de luz, ¿no? De todas maneras, la ciudadanía, o sea, la ciudadanía tiene que tener claro que en estos momentos, en el 2024, que no es en el siglo XVIII o XIX, en el 2024, para estar informado uno tiene que consultar distintos medios, que no se conforme con una única fuente. O sea, nosotros los periodistas tenemos que consultar muchas fuentes y tenemos que trasladar todos los matices de la realidad, que siempre hay muchos matices, no hay una única verdad, son muchos datos, muchos detalles que si no se explican no estás contando la realidad de lo que pasa, ¿no? Pero eso es fundamental, o sea, que consultemos distintos medios y que desde luego intentemos llegar al fondo de lo que se esconde y no tragarnos lo primero que nos muestran. Hay que poner siempre, hay que relativizar y hay que buscar sitios fiables, ¿sí? Lugares, medios de comunicación que sean fiables y sean de confianza, que a uno le den confianza. Amaya, fíjate, la tecnología también juega, entre comillas, en nuestra contra, los periodistas, ¿no? Como es tu caso de raza y profesional. El tema de la inteligencia artificial, ya lo comentamos aquí, que los periodistas vascos, ¿no? Desde la prensa vasca, se hablaba de ese, ¿no? Se dotó de ese primer decálogo para abordar el reto de la IA, inteligencia artificial que incluso ahora mismo se utiliza para manipular esos vídeos, para poner, el otro día veíamos a Putin en un vídeo que no es real, su cara, su imagen, o Donald Trump, esa famosa foto de que era detenido cuando no es real. Es decir, todo esto ya va más allá, ya no solamente en escribir una falsa noticia o no, un bulo, sino que también utilizan las herramientas tecnológicas que están a la última, Amaya, porque ves y dices, madre mía, veo la foto, parece Donald Trump que está siendo detenido y no es verdad. O Putin, lo vimos el otro día, ¿no? En un vídeo que parece que es él y realmente no, está hecho con inteligencia artificial, utilizar voces para entrevistas que no son reales, es decir, esto da, a mí me da cierto hasta miedo. Sí, sí. No, hombre, realmente es que lo hemos dicho al principio, las posibilidades de engaño son mayores, son exponenciales, lo que pasa es que eso hay que regularlo. Y en eso está Europa, en eso está todo el mundo. ¿Esa figura qué dependería? ¿De los gobiernos, Amaya? Sí, lo que pasa es que desde los sectores profesionales lo que estamos reivindicando es que no nos lo den hecho, que eso ha de regularse teniendo en cuenta a los profesionales, a los periodistas en este caso. Es decir, que no vengan los presidentes del país y con su grupo de expertos, sino que cuenten con la profesión, que la profesión debe autorregularse. Y luego a través de los códigos deontológicos y luego del código penal. O sea, y que actúe la justicia, que actúen los jueces y los tribunales, ¿no? Antes, cuando has comentado, nosotros, para que te des, o sea, yo creo que nos estamos intentando poner al día todo el mundo, porque es un fenómeno, no es nuevo el de la IA, el de la inteligencia artificial, pero sí es verdad que ahora ha cogido una velocidad que no nos da tiempo a seguirlo, ¿no? Cada día son cosas nuevas, ¿no? Entonces, aquí en Euskadi en concreto, los colegios profesionales, Baskepro, estamos trabajando para reivindicar la profesionalidad en cualquier ámbito. Estamos trabajando juntos, todos los colegios profesionales, que creo que son 50 y tantos colegios profesionales, estamos tratando de funcionar y de trabajar en red para hacer frente a un panorama donde realmente, aparte de dar esa imagen de unidad, que es novedoso, dadas las circunstancias actuales, cumplimentar una función que tenemos, que es de pura responsabilidad social, para abordar los retos de cada momento. Y sin duda, uno de los retos actuales es hacer frente a la IA. Yo soy optimista, yo creo que el mundo es mucho más complejo que hace siglos, lo hemos dicho también antes, pero que sabremos manejar la situación. Lo que exige es
Educación, conocimiento, trabajo en red, no llaneros solitarios, no mirarnos al ombligo, sino intentar colaborar entre todos y desde luego juntarse con la gente que actúa con buen espíritu y construir un futuro. Pero el ser humano siempre ha tenido los mismos retos y los mismos desafíos. Lo que pasa es que ahora son exponencialmente tremendos. Y no dejarnos caer en un mundo de mentira, de apariencias, de falta de compromiso y de intereses partidistas que no apuntan al interés general y al interés colectivo. Eso es fundamental. Y para eso necesitamos estar bien formados, bien dotados de cultura y de sensibilidad y de empatía hacia los demás y de no conformarnos con lo que nos dan, sino intentar buscar la excelencia, el rigor, la transparencia. Ese pensamiento crítico, el no quedarnos con esos titulares que nos dan esas emociones, cuando decimos lo de titulares que lo vemos, ¿no?, de manera rápida, que buscan eso, la emoción, que buscan la rapidez, la inmediatez, vemos esos comentarios que juegan, ¿no?, como decimos, con el sentimiento de las personas, pero que no informan, desacreditan y además muchas veces haciendo realmente daño tanto a personas como a partidos, como a gobiernos, es decir, hablamos ya de que esto es algo global, ya no solamente que también desacreditar a pues una persona, a un colectivo que lo estamos tratando aquí en Tele7, sino incluso gobiernos, intentar derrocar gobiernos, es que esto va más allá. Sí, va más allá. Pero yo creo que esto tiene que tocar techo, o sea, quiero decir, estamos en un momento muy complicado a todos los niveles, a nivel global, a nivel económico, a muchos niveles, y o espabilamos y reaccionamos o nos vamos a la porra. Entonces yo sí que creo que es el momento para reaccionar, y yo creo que tenemos remedio, aún tenemos remedio. A pesar de que la situación no es buena, pero yo creo que vamos a acabar reaccionando y va a haber un colectivo de buena gente y de buenos políticos, que los hay también, y de buenos periodistas, que los hay y muchos, y que vamos a hacer las cosas bien. Cada uno en su ámbito tenemos que trabajar duro, de una forma comprometida, o sea, con compromiso, pero que vamos a tirar para adelante. Y eso es fundamental, no dormirse, no pararse, y pensar que todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad en lo que pasa o en lo que no pasa y debería pasar. Yo creo que la situación es muy complicada, Susana. Hace unos meses, con las elecciones europeas, trajimos a altísimos funcionarios europeos y ellos daban por hecho que entrábamos en la guerra más de lo que ya estamos, que estamos dentro, ¿no? Entonces, si eso se cumple, necesitamos actuar como seres humanos, no como animales, ¿no? Y salir y no vivir un poco con las normas de la jungla, sino intentar aportar lo mejor de nosotros mismos, de los seres humanos, ¿no? Tanto hacer compatible lo individual con lo colectivo, pero funcionar en clave de comunidad, de ayudarnos unos a otros y utilizar la parte buena que tiene, porque la revolución tecnológica nos abruma, nos arrastra, porque además no podemos seguirla, que ese es el problema, que no podemos seguirla, ¿no? Pero con tranquilidad, hacer lo que podamos, mente positiva y tirar para adelante, trabajando y no conformándose, y uniéndose. O sea, trabajar en red es fundamental, Susana. Lo podemos conseguir. El ser humano siempre ha estado con las mismas encrucijadas, siempre, nunca ha sido fácil. Lo que pasa es que cada etapa de la historia ha tenido sus dificultades y ahora es tremendo. ¿Que hay muchos peligros? Muchos, sí. ¿Estamos en riesgo? Sí. Pero también tenemos muchas habilidades y posibilidades de tirar para adelante y salir, apoyándonos unos a otros y a través del conocimiento y la educación, saber lo que pasa y no solamente llegar a un diagnóstico consensuado, sino en la búsqueda de soluciones, ¿no? Yo creo que la revolución industrial y tecnológica, esta cuarta o quinta revolución tecnológica, nos puede traer cosas muy buenas en muchos campos, en materia de, siempre se dice, de sanidad, sí, de educación también. Entonces, las malas prácticas, las malas intenciones, mano dura, sin ningún complejo, mano dura, porque atentan contra todos nosotros y contra el futuro. Y en el artículo que antes he dicho del País, este periodista, que el artículo era buenísimo, lo que viene a decir es que al final atacan a la democracia, porque eso no pasa en los regímenes autoritarios.
Entonces, quienes creemos en la libertad de expresión, en la libertad de prensa, en la dignidad del ser humano, en el estado de bienestar, no nos podemos dejar engañar de esa manera, no nos podemos conformar. Yo estoy totalmente de acuerdo, Amaya. Pensemos, ¿no?, ese futuro esperanzador, ir reivindicando de nuevo, ¿no?, y pidiendo ese lugar que tiene que ocupar el periodismo, ¿no?, de credibilidad, de veracidad, que no sea una profesión denostada, ¿no?, como cuando vas a cubrir y la gente casi te insulta porque nos pone a todos en el mismo saco, y que no es así, no debe ser así. Y Amaya, con toda la amplia trayectoria que llevas como periodista, ¿te has enfrentado alguna vez a esa desinformación? ¿Te has visto cara a cara con esas fake news? ¿Cómo ha sido? ¿Te has visto en algún momento en alguna situación, sea que sea, en la que dices, bueno, pues aquí veo claramente desinformación, porque unos cuantos añitos llevamos tú y yo? Sí, unos pocos, muchos, unos cuantos. Sí, bueno, yo trabajé en la radio, en la cadena SER, y luego he trabajado la parte más importante de mi vida profesional en el gobierno vasco, en distintos departamentos del gobierno vasco, ¿no?, como periodista. Entonces, yo sí me he encontrado que es una forma de desinformar, que es ocultar información, porque no convenía darla. También, eso es. O decirte que no cuentes determinadas cuestiones. Por supuesto que sí, claro que sí. Claro que me he encontrado en circunstancias así, sí. O por ejemplo, por eso cuando todo el tema de Pablo González yo me posicioné y le defendí, porque que estaba en un sitio que no debería estar. Yo cuando estaba en la radio me metía en sitios donde no querían que estuviera, pero yo tenía que estar para buscar información y para seguir las pistas que me habían dejado mis fuentes informativas, ¿no? Y en ese sentido estaba con la Guardia Civil y estaba con ETA. O sea, quiero decir y estaba en lugares sin peligro y en lugares muy peligrosos. Y en lugares en los que molestabas, pero que tenías que estar para informar, Tenía que estar, claro que me he encontrado con circunstancias. Somos incómodos. Si hacemos realmente nuestro trabajo como deberíamos hacerlo, y lo hacemos, y yo creo que a pesar de que haya habido una de las razones por las que en Europa el perfil de político y de periodista está denostado, no tiene prestigio, es porque consideran que somos correas que acatamos demasiado fácilmente la línea editorial de nuestro medio, es decir, que no ejercemos nuestro trabajo, porque en nuestro trabajo luego publicarán lo que quieran, pero nuestro trabajo es descubrir lo que se esconde de lo que parece, ¿no? O sea, y efectivamente plantear todos los matices y colores de la realidad, ¿no? Eso es incómodo, eso es muy incómodo, y al final, tarde o temprano, si te sitúas en esa banda, acabas teniendo problemas o con tu redactor jefe, o con tu medio, o con la policía, o con otros sectores que no les interesa. Y también ahora, quiero decir que si organizas determinados actos, ahora desde la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas, organizas una mesa redonda sobre la ley trans, por ejemplo, que queríamos investigar y profundizar sobre ese tema, se nos echó encima una parte del ámbito feminista. Y claro, o sea, a mí no me llama, o sea, yo no trabajo al dictado de nadie, y desde luego necesidad y derecho de profundizar en los temas no me los va a negar nadie, sean de un signo o del contrario. Entonces hay que tener cuidado, porque esos tics de micromachismos y al final es de falta de democracia, ¿no? Y de no tener asumido lo que es la democracia de verdad y el respeto a la opinión de los demás. Eso funciona, y funciona en gente de la derecha, del centro y de la izquierda, y hay que tener muy claro y no dejarse y no permitirlo. La verdad es que, Amaya, una auténtica clase magistral de lo que es periodismo, de lo que es comunicación, de lo que es contar la verdad tal cual, incomode a quien incomode, da igual que sea de un lado, de otro o de más allá. Y yo estaría horas y horas contigo, pero te tengo que dejar marchar. Sí, pero eso es importante. También tenemos que decir que la ciudadanía tiene su cuota de responsabilidad, la tenemos todos. Y que no tenemos que conformarnos, tenemos que indagar, que escarbar, que ellos también, o sea, la ciudadanía, o sea, y no conformarse con lo que te dé un único medio, contrastarlo, hacer ese ejercicio mental, que es bueno desde el punto de vista de gimnasia mental, y que es fundamental y necesario para moverse en este mundo tan complejo como el actual. Amaya, un auténtico placer siempre escucharte, verte. Gracias, corazón, de verdad, compañera. Un placer, Susana.
Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.